En 1972 yo era un nene de 10 años de edad y en las vacaciones de julio me fui a pasarla con mi tía paterna, mi tía Pupi, en Villa Gesell, donde tenía una librería, Casa Bern. Me aburría bastante en general, tengo que decir, en compañía de mi tía, pero donde no me aburría era en la librería, porque investigaba, agarraba cualquier ejemplar de cualquier libro y me ponía a leerlo. Y allí me encontré, con 10 años de edad, con este libro, con este mismo ejemplar, Drácula. Drácula, sin adaptación para niños, sino la novela tal cual para adultos. Fue la primera novela para adultos que yo leí. 567 páginas. Drácula. La fascinación que yo sentí como niño, hoy la puedo ver desde diferentes puntos de vista. Primero que nada, no sentí miedo. Lo que sentí fue una comezón, una picazón interna que tenía que ver con esas escenas donde había cierto peligro para mí, un peligro que yo todavía no sospechaba cuál era. Uno comprende verdaderamente algo antes de entenderlo realmente. Es decir, hay una comprensión de del material con el que uno se relaciona antes verdaderamente de poder analizarlo y estudiarlo o verlo con la visión de un adulto, en el caso que me tocó a mí con Drácula. Drácula me hizo encontrar con esas mujeres vampíricas. Hay que recordar que a mí me produjo terror, sí, pero no un terror de miedo, sino una repulsión o una sensación de peligro en mi vida. Y si lo pienso en perspectiva, es muy sorprendente, porque mi sexualidad, que se fue desarrollando obviamente con el tiempo, es gay. Yo soy homosexual y mi percepción de este desarrollo con los años fue de mucho temor. Era una época difícil para darse cuenta de que uno era distinto que la mayoría. Y esa sensación de que la mujer podía ser un peligro, es decir, una sensación de algo monstruoso en la sexualidad femenina, lo tuve desde muy, muy joven. Y Drácula muestra eso. Drácula fue publicada en 1897 en Estados Unidos, porque en el Reino Unido no logró Bram Stoker que le publicaran la novela. Fue un éxito inmediatamente, después sí se la publicaron. Y es la sociedad victoriana la que se siente en Drácula en jaque o atacada, infiltrada por lo extraño. Eso extraño tiene que ver con la migración, aquello que viene del este de Europa, de un lejano este, viene el conde Drácula, que es distinto, que no es un inglés correcto victoriano, a pesar de ser noble, es, según la descripción que hace Jonathan Harker, cuando se ve con él por primera vez, de nariz aguileña, con manos extrañas, la piel de un color raro, es decir, es distinto. El temor a ese distinto en la Inglaterra victoriana era muy grande. El imperio era enorme, poderoso, pero ya comenzaba la decadencia, ya comenzaba la competencia con otros estados importantes.
y Drácula muestra cómo puede existir una infiltración de aquello otro que pone en peligro las costumbres imperiales británicas, como si el colonizador dejara de ser Inglaterra para convertirse en un nuevo colonizador que ingresa a Inglaterra subrepticiamente, sin que nadie se dé cuenta, y que empieza a infectar a los ingleses, convirtiéndolos en algo distinto de lo que los ingleses eran. Porque cada mordida del conde Drácula significa un camino hacia el vampirismo. Más allá de que para convertir en vampiro, Drácula tenía también que compartir su propia sangre con la víctima. Y es monumental la descripción que hace en Drácula del proceso de vampirización de Lucy Westenra. Ella, primero, el temor también existente a las enfermedades, o cosas parecidas también a lo que nos está ocurriendo en la actualidad. El temor a la inmigración, el temor a las plagas, es decir, en aquella época la tuberculosis, la sífilis, pero ahora con la COVID y demás, es decir, es una novela muy actual. Y Lucy empieza a manifestar síntomas de estar muy enferma, pero no se sabe de qué. Y ahí es donde juega la ciencia, donde entra el doctor Van Helsing, y él juega con elementos científicos muy modernos para la época, como las transfusiones, pero también elementos irracionales, como una ristra de ajo o un crucifijo, es decir, supersticiones, porque necesitaba enfrentar, cuando se da cuenta de lo que está pasando, necesita enfrentar aquello con las mismas armas que cuenta el enemigo, es decir, con aquello que la superstición enseña y no la ciencia, es decir, se pone en jaque a la ciencia que ha crecido. En Drácula es una novela muy moderna para la época, donde aparece el fonógrafo, el ferrocarril, utilizan todos los elementos de la transfusión, insisto. La transfusión también tiene otro elemento que es, ninguna mujer dona sangre para Lucy, son todos hombres, es su novio, si no me equivoco, el doctor Seward, el psiquiatra, no me acuerdo si Van Helsing, pero son todos varones. Es una representación de cómo el patriarcado domina el cuerpo femenino. El patriarcado y la sexualidad femenina tienen presencia en Drácula, porque cuando Lucy ya se convierte en una especie de animal de la noche, es sexualmente libre. Es una mujer que, a lo contrario de lo que era antes, cuidadosa, modosita, a la expectativa de recibir al novio, pero no dando un paso hacia adelante, porque eso sería totalmente contrario a la moral victoriana, se convierte ella, en cambio, en una mujer depredadora, una mujer que avanza, una mujer que es libre, una mujer que puede mostrar su sexualidad. Esa es la Lucy vampirizada. Entonces, ¿qué es el vampirismo? ¿Dónde está el temor de todas estas personas tan educadas? Está en algo que viene de lo irracional y viene de una oscuridad que todos tenemos dentro. En el caso de Drácula se dice que tiene varias inspiraciones. Hay estudio de parte de Bram Stoker sobre Transilvania, sobre los mitos en Hungría y demás del vampirismo, pero la relación con el príncipe Vlad III de Valaquia, Vlad el Empalador, se lo llamaba, es interesante porque
Este Vlad era, al que se lo llama Drácula, pertenecía a la Orden del Dragón, una orden militar, religiosa, cristiana, católica, que se enfrentaba al peligro otomano, al peligro del avance de los turcos. Y el nombre Drácula no es, como en rumano actual, demonio. El rumano de la época es dragón y se refiere a esa orden en particular. Drácula era un héroe para Drácula, aquel Drácula, Vlad, era un héroe para los cristianos, pero era un monstruo en su manera de enfrentar a los turcos. Se lo llama Vlad Tepes, Vlad el empalador, porque su método era empalar al oponente, al enemigo, para que cuando se encontrara el ejército con esos compañeros todos empalados, bueno, tuviera horror y no quisiera avanzar. Pero no sabía Bram Stoker demasiado de la historia de Vlad, el príncipe, sino que sabía más del vampirismo como mito. Y eso es lo que desarrolla y le agrega elementos, elementos que también tienen que ver con el mito del hombre lobo, es decir, las transformaciones que Drácula puede alcanzar, que puede ser un lobo, puede ser niebla, para poder ir de un lugar a otro o escaparse. Y me gustaría seguir hablando de Drácula, porque es algo que hasta ahora estoy dando puntas que cada una de ellas abre una dimensión. Y me gustaría saber si ustedes quieren seguir escuchando sobre Drácula. Drácula es una novela absolutamente notable que da lugar a mucha reflexión en el momento en que estamos viviendo, que tiene similitudes con la crisis de la época victoriana en Gran Bretaña. Por eso les pregunto, y dejo la pregunta acá para que me digan abajo, si les interesa que siga hablando de Drácula. Para mí fue un enorme descubrimiento cuando yo era un niño y sigue siendo hasta ahora. Es algo que yo intenté interpretar en teatro, no lo logré, vi las representaciones de teatro que se hicieron en su momento, una de ellas la de Sergio Renán, vi obviamente las películas que se han hecho, como Nosferatu de Murnau en 1922, y la que más me ha gustado es la de Francis Ford Coppola, de 1992, si no me equivoco. Obviamente el clásico del 31 con Bela Lugosi. Pero bueno, los dejo acá. Los dejo con la sensación de que hay mucho para saber sobre Drácula. Y si les interesa, sigo en un siguiente video hablando de esta novela.